vamos a hablar de la regulación de la glucemia y de cómo la insulina y el glucagón participan para mantener esta variable fisiológica dentro de los rangos aceptados para cada organismo. ¿Qué es la glucemia? La glucemia es la concentración de glucosa en la sangre. Esa concentración de glucosa en la sangre se mantiene dentro de valores fisiológicos para cada una de las distintas especies que estudiamos en la carrera. Como podemos observar, la glucemia de los rumiantes siempre se encuentra dentro de rangos menores que la glucemia de los monogástricos, ¿sí? Y se trata de los miligramos de glucosa por cada decilitro de plasma disueltos. Ese valor, la concentración de glucosa en sangre, la glucemia, está regulado por mecanismos endocrinos que permiten mantener la concentración de la glucosa dentro del rango fisiológico para cada una de las especies. ¿Por qué es importante mantener la glucemia dentro de ese rango fisiológico, de regular esta variable fisiológica que es la glucemia? Porque permite que todos los tejidos tengan moléculas energéticas disponibles para ser utilizadas por las células de los mismos. Además, un exceso de glucosa circulante y disponible podría alterar otra variable fisiológica que es la osmolaridad y por lo tanto puede producir daño tisular y es sumamente tóxica si la glucosa se encuentra en una concentración por encima del rango fisiológico. ¿Qué pasa cuando hay una gran oferta de glucosa en el organismo? Se ponen en marcha distintos mecanismos de regulación que permiten mantener a esa glucosa dentro del rango fisiológico de glucemia para cada especie. Por un lado, se van a completar los depósitos de glucógeno, tanto en hígado como en músculo. Cuando estos depósitos están cubiertos, esa glucosa vimos que se puede transformar en grasa y esto sucede principalmente en el hígado y en el tejido adiposo. La glucosa va a formar parte del glicerol y de las cadenas de ácidos grasos que forman el triglicérido. Y por lo tanto, un exceso de glucosa se va a transformar en grasa y finalmente se va a depositar como tejido adiposo. Siempre y cuando, como dije antes, ya estén cubiertos todos los depósitos de glucógeno. Y, por lo tanto, toda glucosa que sobre, que ya se cubrieron los depósitos de glucógeno y se formaron triglicéridos a partir de ella, van a hacer esos triglicéridos a ser depositados en el tejido adiposo. Y, por lo tanto, ante un exceso de glucosa, finalmente, como una consecuencia de esto, va a ser un aumento del tejido graso. Por lo tanto, un aumento del tejido adiposo. La glucosa se va a depositar como grasa porque se va a transformar a triglicéridos. Cuando hablamos de la regulación de la glucemia tenemos que tener presente estas dos hormonas, la insulina y el glucagón. Ambas hormonas cumplen una función antagónica para mantener la glucosa dentro del rango fisiológico para cada especie. Tanto el glucagón como la insulina son producidos en un grupo de células endocrinas presentes en el páncreas que se denominan islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans están formados por células alfa, células beta, células D y células F. Cada una de estas células produce una hormona determinada. Por ejemplo, en el caso de las células alfa producen la hormona glucagón, mientras que las células beta de los islotes de Langerhans producen la insulina. Cuando aumenta la glucosa en sangre, ¿cuándo va a suceder? Cuando aumenta la absorción, por ejemplo, a través del epitelio intestinal. Aumenta la cantidad de glucosa en el medio interno debido a que está ingresando a partir de la absorción intestinal. Entonces esa glucosa también va a alcanzar los islotes de Langerhans y las células betas de esos islotes van a ingresar al interior de la célula, la misma se va a fosforilar y va a aumentar la posibilidad de ser utilizado este compuesto
para generar energía. Cuando la glucosa se degrada, se cataboliza y se obtiene energía, se forman moléculas de ATP, como vimos antes. Ese ATP actúa en canales de potasio regulados por ATP, que lo que van a producir es cerrar los canales de potasio presentes en la membrana de la célula. Cuando se cierran los canales de potasio, el potasio difunde poco, deja de difundir hacia el exterior y por lo tanto aumenta las cargas positivas dentro de la célula. Y eso hace que se abran los canales voltaje dependientes de calcio. Cuando se abren los canales de calcio presentes en las membranas de las células, el calcio ingresa al interior celular porque hay menor concentración de calcio adentro que afuera, y entonces ese calcio que ingresó activa un mecanismo que se denomina exocitosis, que permite que las vesículas que están almacenando la insulina dentro de las células beta provoquen la liberación por exocitosis de esta hormona hacia el torrente circulatorio. La insulina, recordemos que es una hormona de tipo proteica, por lo tanto se transporta de forma libre en el plasma. ¿Cuáles son otros estímulos que favorecen la liberación de insulina por parte de las células beta del páncreas? No solo el aumento de la glucosa, aumento de la glucemia, en la sangre, sino también el aumento de aminoácidos, que esto va a ocurrir también cuando aumenta la absorción a través del epitelio intestinal, o sea, en los periodos postprandiales, cuando ya se digirió el alimento y se comienzan a absorber los nutrientes, entre ellos glucosa y aminoácidos, por ejemplo. También por una molécula que se llama el péptido similar al glucagón, que es una molécula que podría participar también al final de la digestión como para favorecer la liberación de insulina y que esta insulina se ocupe de activar distintos cambios metabólicos en los tejidos para regular la concentración de la glucosa en la sangre. Y también por estímulos parasimpáticos. Parasimpático también favorece o estimula la liberación de insulina. Pero, en conclusión, y para que quede claro, el principal estímulo para la liberación de la insulina es un aumento de la glucemia, un aumento de la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Dónde va a actuar la insulina cuando es liberada por parte de las células betas? Los principales tejidos diana de la insulina son el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular. ¿Qué es lo que va a provocar? Principalmente va a activar las rutas de glucólisis dentro del hígado. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar la glucosa que ingresa como fuente de energía, pero también va a activar las rutas glucogenogénicas, o sea, la formación de depósitos de glucógeno a partir de la glucosa que absorbe, y también las rutas lipogénicas, la transformación de esa glucosa, por ejemplo, en glicerol, para que puedan ir formándose triglicéridos que luego van a ser transportados a través de lipoproteínas de baja densidad hacia el tejido adiposo y almacenados allí. En el tejido adiposo, la insulina lo que hace es aumentar también la síntesis de grasa e inhibir la lipasa hormonosensible, que es la encargada de liberar ácidos grasos desde las células adiposas. Y en el caso del músculo, lo que va a provocar también es un aumento del transporte de la glucosa al interior de la célula muscular para que pueda ser utilizada o como fuente de energía, metabolizada a través de la oxidación o de la vía anaeróbica, y también para que pueda ser utilizada para la síntesis de glucógeno muscular. En resumen, lo que hacen estos dos tejidos es aumentar el transporte de glucosa al interior de la célula. Y dependiendo de las necesidades metabólicas de cada uno de estos tejidos, la van a utilizar para oxidar o para generar depósitos de glucógeno en el caso del músculo o depósitos de grasa en el caso del tejido adiposo. La captación de glucosa por parte del hígado
no va a ser modificada por la presencia de la insulina. La insulina lo que modifica en el hígado son las distintas enzimas que se encargan de las distintas actividades metabólicas de esta glándula que es el hígado. ¿Cuáles son esas enzimas? La insulina estimula la glucógenosinasa. ¿Qué es la glucosinasa? Es aquella que va a fosforilar a la glucosa. Entonces, cuando la glucosa ingresa al hígado, la obliga a entrar a alguna ruta metabólica porque la fosforila. Entonces, esta enzima es estimulada por la insulina. A su vez, estimula a las enzimas que participan de la síntesis de glucógeno, por lo tanto, estimula la glucogenogénesis e inhibe a la fosforilasa y a la glucosa fosfatasa. La fosforilasa era la encargada de degradar al glucógeno y la glucosa fosfatasa es la enzima encargada de quitarle el grupo fosfato a la glucosa. Si la glucosa fosfatasa está muy activa y se le quita el grupo fosfato a la glucosa vuelve a salir de la célula. Entonces, la insulina lo que hace es inhibir a la fosforilasa y por lo tanto evita que se degrade los depósitos de glucógeno e inhibe a la glucosa fosfatasa, entonces evita que la glucosa vuelva a salir del hepatocito hacia el torrente circulatorio. Y de esta forma inhibe la glucógenolisis, la ruptura de las moléculas de glucógeno. Entonces, en resumen, la insulina estimula los depósitos de glucógeno en el hígado e inhibe la degradación de estos depósitos. Si se cubren los depósitos de glucógeno en el hígado y esa glucosa se utiliza para obtener energía, va a haber un exceso de acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque va a estar ya saturado el sistema de oxidación de la glucosa. Entonces, esa acetilcoenzima A entra a la ruta de la síntesis de ácidos grasos y por lo tanto se estimula la lipogénesis a partir de glucosa y esto es un efecto de la insulina en las células hepáticas. Y por otro lado, inhibe las enzimas que se encargan de transformar a sustratos no glucosídicos, o sea, a sustratos que no sean hidratos de carbono, en glucógeno. Por lo tanto, la insulina inhibe la gluconeogénesis. Las grasas van a ser utilizadas para sintetizar grasas y los aminoácidos para sintetizar proteínas, no para ser una fuente no nos van a desaminar para que se puedan transformar en glucosa. ¿Por qué? Porque hay un exceso de glucosa en el organismo, hay suficiente cantidad de glucosa para transformar otras moléculas en más glucosa. Entonces, la insulina estimula la lipogénesis a partir de la glucosa, porque esa glucosa ya está excedida, ya se ocuparon todos los depósitos de la glucosa, y a su vez inhibe la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de aminoácidos o de grasas. ¿Qué efecto tiene la insulina sobre el músculo? Aumenta la expresión de los transportadores de glucosa que permiten la difusión facilitada de esta molécula hacia el interior de la célula. Entonces, aumenta la expresión de transportadores que permiten el ingreso de la glucosa al interior de la célula muscular. Una vez que la glucosa ingresa a la célula muscular, la misma se va a fosforilar y va a entrar a una ruta de síntesis y formación de glucógeno muscular o, dependiendo de la actividad muscular, puede ser utilizada y aprovechada como fuente de energía. En el caso del tejido adiposo, otro tejido diana de la hormona insulina, siempre que sea un tejido diana, significa que tiene receptores para esa hormona. ¿Qué va a hacer la insulina en el tejido adiposo? También va a aumentar la expresión de los transportadores para la glucosa al interior de la célula grasa, del adipocito. Estimula la lipoproteína lipasa capilar, que es una enzima que lo que hace es aumentar la cantidad de triglicéridos al interior de la célula
grasa, e inhibe a la lipasa sensible hormona, que es la enzima. La lipasa sensible hormona es una enzima que se encarga de digerir los triglicéridos y liberar al torrente circulatorio ácidos grasos. ¿Por qué inhibe a la lipasa hormona sensible? Porque se supone que en el organismo hay suficientemente energía, hay suficientemente oferta de glucosa para ser usada la glucosa como compuesto energético y no se necesita de otros compuestos energéticos como los ácidos grasos almacenados en el tejido adiposo. Otros efectos de la insulina son estimular el transporte de aminoácidos al interior de la célula, acelerar la transcripción de genes, inhibir el catabolismo proteico y deprimir la gluconeogénesis. Esto ya lo vimos antes cuando mencionamos los efectos de la insulina sobre el tejido hepático. ¿Qué pasa con el glucagón? El glucagón tiene un efecto antagónico con respecto a la insulina. La insulina es hipoglucemiante y el glucagón es hiperglucemiante. ¿Cuándo se va a liberar el glucagón? Cuando disminuya la concentración de glucosa en el plasma. Entonces se va a estimular a las células alfa, que son las que producen y liberan el glucagón, y ese glucagón va a ir principalmente al tejido adiposo y al hígado, ¿sí?, para aumentar la liberación de glucosa a partir de sus depósitos. El glucagón en el hígado, ¿qué va a hacer? Va a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la beta-oxidación hepática. La beta-oxidación es la oxidación de ácidos grasos con la consecuencia de que se van a generar cuerpos cetónicos. ¿Por qué estimulan la oxidación de ácidos grasos en el hígado? Para evitar que el hígado use a la glucosa y esa glucosa quede disponible para otros tejidos que dependen principalmente de la glucosa para su metabolismo, como por ejemplo los glóbulos rojos o el sistema nervioso. Además, el glucagón actúa en el tejido adiposo, estimulando la lipasa hormona sensible y por lo tanto la liberación de ácidos grasos y a su vez todos los sustratos gluconeogénicos van a ser captados por el hígado y van a ser transformados a glucosa a partir de la gluconeogénesis. Y esa ruta metabólica está estimulada por el glucagón. Los efectos generales del glucagón son la hiperglucemia, estimular la glucogenólisis hepática, estimular la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos, aumentar la concentración plasmática de glucosa, activar la lipasa de las células adiposas para que se produzca la liberación de ácidos grasos libres, que esos ácidos grasos libres viajan unidos a albúmina y por lo tanto estas funciones van a determinar que aumente la concentración de ácidos grasos en el plasma. Esos ácidos grasos van a poder ser utilizados por los tejidos que pueden metabolizar a los ácidos grasos como combustible, como eran por ejemplo el músculo, como por ejemplo el hígado, y de esa forma queda la glucosa, la poca glucosa que está circulando, queda disponible para tejidos vitales que únicamente usan glucosa. A su vez, como aumenta la gluconeogénesis, por ejemplo, a partir del glicerol, que es una molécula que estaba formando parte del tejido adiposo, se va a tratar de aumentar la cantidad de glucógeno hepático a partir de sustancias que no son hidratos de carbono. Y de esa forma, ese nuevo glucógeno formado a partir de aminoácidos o de grasas va a generar moléculas nuevas de glucosa que van a poder ser liberadas hacia el torrente circulatorio a partir del hígado y de esa forma aumentar la glucosa en la sangre.
Como conclusión, podemos decir que la insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono con fines energéticos y reduce el uso de los lípidos. Si aumenta la glucemia, se secreta insulina. Si disminuye la glucemia, se inhibe la liberación de insulina y se secreta glucagón. La insulina actúa sobre el hígado, el músculo y el tejido adiposo, y el glucagón actúa principalmente sobre el hígado y el tejido adiposo. Tanto la insulina como el glucagón son hormonas fundamentales para la regulación de la glucemia. La insulina es hipoglucemiante, mientras que el glucagón es hiperglucemiante. Todas las funciones que se modifican a partir de estas hormonas permiten regular la concentración de la glucosa en sangre.